Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. (7:36), 6:36 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de don Andrés de Francia. Buenos días, don Andrés. Buenos días, don Luis. El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha solicitado al Tribunal Supremo ser juzgado por un jurado popular en el llamado caso Mascarillas. En la petición de la defensa de Ábalos se argumenta que 3 de los delitos por los que está acusado son competencia del Tribunal del Jurado. La defensa del exministro argumenta que los delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación por los que está acusado deben ser enjuiciados por un jurado popular. El escrito señala que estos 3 delitos constituyen el grueso de las imputaciones en el caso, aunque el exministro está acusado también de organización criminal y uso de información privilegiada. Bueno, Ábalos pues ha hecho una petición que, como no soy jurista, no sé si está muy motivada o no. Ábalos dice que, bueno, que él es aforado, tiene que ser juzgado por el Tribunal Supremo, pero que el tipo de delitos que se le imputan pues son delitos que en otras instancias inferiores requieren que se juzguen mediante un jurado popular. Entonces dice, como argumento, el abogado de Ábalos, que eso, el meter un jurado popular para juzgar a Ábalos, no afectaría a la competencia del Supremo para enjuiciar a un aforado, porque al fin y al cabo el jurado popular pues son 9 señores que no son juristas, pero presididos por un magistrado del juzgado que tiene que enjuiciar al reo. Bueno, pues no sé si tiene razón o no tiene razón en esa petición. Probablemente no, porque si fuera así, pues entonces todos los casos de malversación que se puedan ver en el Supremo ya estarían siendo juzgados con jurado popular. Pero bueno, a lo mejor tiene razón, no sé, no tengo ni idea y eso pues lo aclararán los juristas. Pero en realidad lo que Ábalos está pidiendo es tiempo. ¿Por qué hace esta petición? Pues porque si efectivamente le concedieran lo que pide, ser juzgado por un jurado popular, bueno, pues entonces quedaría sin efecto la citación para el juicio que se va a celebrar dentro de no mucho contra él y Koldo y Aldama, y por tanto pues se retrasaría algunos mesecillos el juicio que le espera. ¿Qué persigue con ese retraso? Pues hombre, lo que persigue con ese retraso es que este primer juicio, porque solo se va a enjuiciar la subtrama de las mascarillas, que este primer juicio no se celebre, porque la verdad es que lo tiene mal. Ábalos, Koldo y Aldama pues están bastante pillados en esta subtrama. Los datos contra ellos son abrumadores, empezando por la propia confesión de Aldama, que gracias a que ha confesado y ha dado los datos relativos a todos los tejemanejes con Ábalos y Koldo en el tema de las mascarillas, pues ha logrado que en lugar de 24 años de cárcel para él, pues pidan solo 7 por cooperar con la justicia. Entonces Ábalos y Koldo lo tienen muy crudo en este primer juicio. Por lo tanto, si se celebra, ya quedarían con una primera condena de 20 años más o menos para ambos, para cada uno de los dos, 18 a Koldo y 24 a Ábalos, creo recordar, y ya eso pues marcaría, por supuesto, todo el resto del caso de la macrotrama de corrupción del PSOE, y aparte haría que ya ellos no pudieran salir de la cárcel. Con lo cual necesita ganar tiempo y por eso pues se le ha ocurrido a su abogado lo de pedir que le juzgue un jurado popular. Porque si se hiciera así, entonces Ábalos pues tiene la posibilidad de llegar a otros juicios, a lo mejor antes, otros juicios donde estén menos claras las pruebas, o de conseguir conseguir que le saquen de la prisión provisional que en estos momentos se encuentra. Bueno, ¿conseguirá Ábalos el tiempo que está buscando? Pues no lo sé. Los juristas decidirán si tiene razón en su petición de un jurado popular. Bueno, ayer, como estamos en fechas navideñas, ya saben ustedes que en fechas navideñas la gente bebe mucho.
demasiado en ocasiones. Por favor, sean prudentes con la bebida, especialmente si van a tener que coger el coche. Pero bueno, el caso, la gente bebe mucho, incluido Romerales. Y entonces ayer tuvimos en todos los medios: Dios santo, se ha recibido un artefacto sospechoso en la Diputación de Badajoz a nombre de Gallardo, el líder del PSOE que va camino del banquillo por corrupto y que acaba de llevar al PSOE al peor resultado histórico en Extremadura. Un artefacto sospechoso. Escuchen lo que era el artefacto sospechoso. El contenido de los 2 paquetes sospechosos que ha llevado a desalojar la Diputación de Badajoz ha resultado ser el regalo institucional de la ONCE. El contenido de la caja es un timbre antiguo metálico para bicicletas y una tarjeta del presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, en la que explica que el timbre sirve para hacer sonar la solidaridad. La institución ha recibido 2 paquetes porque uno estaba dirigido a la actual presidenta Raquel del Puerto y otro al expresidente Miguel Ángel Gallardo. El personal ha avisado a la Policía Nacional y ha emitido una alerta por megafonía pidiendo a los trabajadores que salieran del todo el complejo con rapidez. Esta reacción fue debida a que el personal recibió los 2 paquetes, apreció que algo no cuadraba. Los introdujeron los escáneres y vieron cables. Han acudido los policías especializados en la desactivación de explosivos, los TEDx, que han sacado los 2 paquetes del edificio, los han analizado y poco después han confirmado que se trataba de una falsa alarma. Romerales, que no bebas tanto en Navidad, tío. No organices numeritos innecesarios, ¿no? Paquete sospechoso a nombre de Gallardo, desalojada la Diputación de Badajoz. No sé qué fecha tendría de emisión el paquete, de envío, perdón. Pero imaginen que el Correos se da prisa y hubiera entregado el paquete el viernes o el sábado. ¿Se imaginan? Artefacto sospechoso contra Gallardo recibido en la Diputación. Todo esto 2 días antes de las elecciones. ¿Cómo habría quedado? En fin, no sé a quién se le habrá ocurrido lo del regalo con el timbre de bicicleta, pero no parece que sea una idea muy brillante. Y en cualquier caso, pues hombre, a mí todo este tipo de noticias donde se causan alarmas en la población, especialmente cuando está mezclado un líder político al que las encuestas pues no daban muy bien, pues hombre, me parece un poquito, ¿cómo les diría?, sospechoso. Hay alguien que intentaba, pues en el último minuto de la campaña electoral, crear una conmoción para beneficiar al PSOE un poquito. Pues no lo sé, pero sería una posibilidad, ¿verdad? Romerales nunca descansa y siempre es igual de torpe. Y cuando bebe en Navidad ya ni les cuento. Bueno, mientras tanto, las investigaciones de corrupción continúan adelante y ayer saltaba la noticia de que la Audiencia Nacional ha bloqueado las cuentas de la fontanera, del expresidente de la SEPI y del socio de Cerdán. Escuchen. La Audiencia Nacional ha acordado bloquear las cuentas bancarias del exmilitante del Partido Socialista Leire Díez, del expresidente de la SEPI Vicente Fernández y del empresario Anchón Alonso. Díez, Fernández y Alonso fueron detenidos este mes por su presunta participación en una trama que habría cobrado 700.000 euros en comisiones en 5 operaciones. En la causa impulsada por la Fiscalía Anticorrupción se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Según las pesquisas de la UCO, los 3 investigados pertenecen a un grupo autodenominado Iruroc, que podría haber orientado diversos expedientes seguidos en la administración pública en beneficio propio o de terceros. Vamos a ver. Lo que pone de manifiesto esto es, en primer lugar, que existen los datos suficientes con aquello de lo que ya se ha incautado la UCO como para determinar, con poco margen de duda, que estas 3 personas, el expresidente de la SEPI, Leire Díez, es decir, la fontanera de Cerdán, y el socio de Cerdán, pues se dedicaban a intermediar en operaciones de adjudicación de obras públicas a cambio de pasta. 700.000 euros constatados hasta el momento en 5 operaciones. Estamos hablando de corruptelas que abarcan al menos 3 comunidades autónomas.
Estamos hablando de Navarra, de Aragón, de Asturias. Bueno, es un caso de enorme envergadura, 100 y pico millones. Montan las 5 obras sobre las que en estos momentos está puesto el foco y que son pues las primeras detectadas. Puede haber otras. Ahora yo les hago una pregunta. Una vez constatado, porque el juez no ordena estas cosas de inmovilización de las cuentas, a menos que vea que hay materia importante, una vez constatado que este terceto, Leire Díez, es decir, la fontanera de Cerdán, el socio de Cerdán y el expresidente de la SEPI, al que María Jesús Montero, en fin, quería poner de expresidente de la SEPI, una vez constatado que estos estaban robando como cerdos, una vez constatado que Ábalos, Koldo y Cerdán también, yo les invito a hacer una pregunta. Yo les invito a hacerse una pregunta. ¿Ustedes creen que en el Partido Socialista nadie sabía a qué se dedicaba este terceto que ahora le han inmovilizado las cuentas, o a qué se dedicaban Ábalos, Koldo y Cerdán? ¿Ustedes creen que nadie en el gobierno navarro sabía a qué se dedicaban estas cositas? ¿Nadie lo sabía en el gobierno asturiano? ¿Nadie lo sabía en los ambientes aragoneses? ¿Nadie lo sabía en el resto de puntos de España? Por ejemplo, Valencia, Andalucía, donde había empresas de la trama que también se dedicaban a esto de la consecución de obras públicas a cambio de mordidas a políticos. Nadie sabía en el PSOE a qué se dedicaban todos estos. El pobre Pedro Sánchez no sabía a qué se dedicaban todos estos. No se lo cree ni el que asó la manteca. Evidentemente, todo el mundo sabía lo que pasaba, y si no lo sabía, lo intuía. Con lo cual la pregunta es, ¿y por qué Pedro Sánchez permitía que esto sucediera? Porque suponer que Pedro Sánchez es estúpido hasta el punto de no saber que estaban robando todos a su alrededor, pues es ridículo. Entonces, ¿por qué Pedro Sánchez lo permitía? Pues solo hay 3 explicaciones. Uno, que Pedro Sánchez pues también estuviera en el juego, es decir, que también se beneficiara del asunto o que lo ordenara. Segundo, que permitiera corruptelas porque obtenía un beneficio indirecto. Por ejemplo, yo dejo que estos se corrompan y a cambio me tienen el partido controlado. Bueno, pues si eso es así, también se estaría él beneficiando directamente de la corrupción, por tanto sería un corrupto. La tercera posibilidad es que Sánchez permitiera estas corrupciones porque él estaba en otras más gordas. Y en ese sentido, pues yo creo que tendríamos que fijarnos en el exterior. ¿Es posible que Sánchez estuviera en corrupciones de alcance internacional y por eso permitiera estas corrupciones de medio pelo, así como de boina, de todos estos? ¿Sí? Pues no lo sé. Es posible. Hombre, la otra posibilidad, la de que Sánchez no se enterara de que todos robaban a su alrededor, también existe. Pero ¿qué quieren ustedes que les diga? Me parece bastante inverosímil. ¿Y a ustedes qué les parece? Bueno, ojo a lo que pasa en Canadá. Se acaba de iniciar el procedimiento formal para convocar un referéndum de independencia en la provincia de Alberta. Escuchen. Canadá permite la recolección de firmas para un referéndum sobre la independencia de Alberta. La Comisión Electoral de Alberta aprobó una iniciativa para celebrar un referéndum sobre la secesión de la provincia de Canadá, allanando el camino para que los partidarios de la independencia comiencen a recoger firmas. Alberta es la principal provincia productora de petróleo de Canadá y posee entre el 95 y el 97% de las reservas probadas del petróleo del país. Y para llevar a cabo esto, a principios de enero, el proyecto de prosperidad de Alberta debe nombrar un funcionario financiero antes de lanzar oficialmente la campaña. Los organizadores tienen 4 meses para reunir al menos 178.000 firmas de residentes de Alberta. Cabe recordar que a principios de este año un intento similar fue bloqueado después de que un tribunal declarara inconstitucional la redacción. Bueno, ya saben ustedes que en Canadá se produjo hace tiempo pues todo este fenómeno nacionalista en Quebec,
Quebec, que es una provincia francófona, porque de hecho fue colonizada por los franceses. Entonces, pues al hilo de todo este nacionalismo lingüístico, pues creció un movimiento de independencia. Al final, en Canadá, pues eso lograron conjurar, al menos de momento, el peligro de secesión, aprobando una ley de claridad que ponía pues unos requisitos bastante estrictos para que se pudiera dar por válido un referéndum de independencia. Entonces, de momento eso se paró y está el tema ahí enquistado, pero puede el día de mañana volver a estallar. Pero lo que ahora se les plantea es otra cosa. Es un referéndum ya no lingüístico, ya no cultural, es un referéndum económico. Alberta es la región, como escuchábamos en la noticia de don Andrés de Francia, la región de Canadá donde se concentra el 95% de las reservas de petróleo. Es el mayor, con mucho, productor de petróleo de Canadá. Y claro, aquí hay un pequeño problema, y es que Canadá es en estos momentos un país que está echado a perder por la ideología progre, ya saben ustedes, que consiste en que aquí nos mantenemos en el poder y nos forramos como cerdos a base de a nuestros súbditos amenazarles con las penas del infierno. Canalla, consumes mucho, el planeta va a arder por tu culpa. Tienes que consumir menos, tienes que pagar más impuestos para que pongamos cosas verdes por todas partes y tal. Ese tipo de política. Y claro, eso afecta al petróleo. Si tú tienes un gobierno progre en Canadá legislando contra el uso de hidrocarburos, por ejemplo, pues entonces, en fin, para quien es productor de petróleo, eso le fastidia enormemente. Con lo cual, en este caso, pues me temo que estamos ante el intento de una provincia que depende fuertemente de la producción de hidrocarburos, el intento de liberarse del yugo progre que trata de condenar al infierno a todo aquel que se le ocurra comprar un litro de gasolina. Y es muy interesante el momento en que se produce esto, porque Donald Trump, así a lo tonto modorro, pues ya ha dejado caer lo de que Canadá en realidad pues debería ser la 51ª provincia, perdón, el 51º estado de los Estados Unidos. Y aquello, pues en fin, se solventado con unas risas por ambas partes, en algún caso así, unas risas un tanto siniestras, pero ahí está el asunto. ¿Ustedes creen que si Alberta se independiza, quedaría como país independiente Alberta? ¿O solicitaría la incorporación a un Estados Unidos no progre como 51º estado? Pues eso, y ojo que Estados Unidos ya está apuntando a Groenlandia y ha nombrado un enviado especial a Groenlandia, y no oculta su deseo de que Groenlandia se independice de Canadá, posiblemente para ser el 52º estado de los Estados Unidos. Groenlandia tiene reservas de tierras raras y Groenlandia geográficamente ocupa un lugar pues de interés estratégico para Estados Unidos en su pugna con Rusia por el control del Ártico. Y un último apunte que demuestra pues que en Estados Unidos hay democracia, hay separación de poderes y hay un gobierno pues que se somete a la separación de poderes. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos le acaba de aplicar un correctivo a Trump. Escuchen. La Corte Suprema rechazó una solicitud de emergencia presentada por la administración Trump para autorizar el despliegue inmediato de tropas de la Guardia Nacional en Chicago. La mayoría de la Corte sostuvo que la administración Trump no logró identificar una autoridad jurídica que habilite el uso del Ejército o de la Guardia Nacional federalizada para hacer cumplir la ley estatal. Desde la Casa Blanca, el gobierno defendió la decisión presidencial y aseguró que continuará trabajando para proteger a la población y al personal federal. Según la administración Trump, el despliegue de la Guardia Nacional responde a la necesidad de resguardar edificios federales y a agentes del orden frente a los disturbios violentos y protestas contra las políticas migratorias. Bueno, ahora les explico el fondo del asunto sobre el que se ha decidido. Pero
me gustaría señalar una cosa antes porque afecta al marco de juego, a la metodología, a la propia vigencia del sistema democrático. El gobierno Trump ha querido desplegar a la Guardia Nacional en Chicago en contra de la opinión del Partido Demócrata que gobierna en el estado donde Chicago está ubicado y en contra del propio alcalde de Chicago. Entonces recurrieron los del Partido Demócrata a los tribunales y dijeron: oiga, que Trump quiere desplegar la Guardia Nacional y no tiene autoridad para hacerlo sin nuestro permiso. Y entonces un juez federal le dio la razón a los demócratas y Trump recurrió, el gobierno de Trump, y entonces cayó el caso en una corte de apelación federal y la corte de apelación federal le ha vuelto a dar la razón a los demócratas. Y entonces Trump ha recurrido al Tribunal Supremo. Mientras tanto, no está desplegando Guardia Nacional en Chicago. Ha recurrido al Tribunal Supremo y le ha pedido al Tribunal Supremo: oiga, decida usted sobre esta cuestión y mientras decide, permítame desplegar la Guardia Nacional. Y el Tribunal Supremo, donde en estos momentos hay una mayoría no progre, hay una mayoría afín al Partido Republicano, hay una mayoría afín a Trump, pues el Tribunal Supremo, algunos de cuyos miembros han sido elegidos personalmente por Trump, le ha dicho a Trump que se fume un puro y que no le concede la orden temporal para que pueda desplegar la Guardia Nacional mientras se decide sobre el fondo de la cuestión. Ha dicho que mientras se decide sobre el fondo de la cuestión no se despliega la Guardia Nacional en Chicago. Y ya está. Y no pasa nada. Jueces nombrados por Trump han votado contra Trump, en este caso concreto. En otros casos concretos le han dado la razón. Hay muchos casos donde Trump gana en sus recursos, otros casos donde pierde. En este caso concreto, el fondo del asunto es el siguiente. Hay una ley que recibe el nombre latino de Posse Comitatus, fuerza del condado, que dice que no se pueden desplegar efectivos militares para tareas de policía civil en los estados americanos sin autorización del Congreso, salvo en caso de que se invoque la ley de emergencia. La ley de insurrección. Entonces, básicamente lo que le está diciendo el Tribunal Supremo a Trump es: ¿tú quieres desplegar la Guardia Nacional en Chicago? Pues estupendo, pero pide autorización al Congreso. Y si no, pues invoca la ley de insurrección. Di que lo que hay es una insurrección allí y entonces estás facultado constitucionalmente para desplegar la Guardia Nacional. Pero si no se cumple una de esas dos cosas, o autorización del Congreso o ley de insurrección o invocación de la ley de insurrección, no puedes desplegar a la Guardia Nacional. Y ya está. Y parece que tiene bastante sentido lo que ha dicho el Tribunal Supremo. De todos modos, lo que ha hecho el Tribunal Supremo es mantener la prohibición temporal de desplegar la Guardia Nacional mientras se decide sobre el fondo del asunto. Y lo dicho, esto demuestra que en Estados Unidos hay una democracia con separación de poderes razonable. Y allí, cuando un miembro del Tribunal Supremo decide algo, pues lo decide. Aunque le haya nombrado Trump, puede votar perfectamente contra Trump. Entre otras cosas, porque es un señor cuyo cargo es ya vitalicio. Le puede haber nombrado Trump, pero a partir de ese momento no le puede quitar nadie. Y entonces vota en conciencia y pues le acaban de dar un revolcón a Trump. Y no pasa nada. Y el gobierno de Trump pues tiene que aceptar el revolcón.